Buenas tardes, es un placer estar con ustedes, aunque sea de manera virtual. Lo que quería hacer antes de nada era dar las gracias a los organizadores de este congreso por su amabilidad, por invitarme aquí. El título de mi presentación es Un modelo hagiográfico, el Jules, entre la vida coetánea y el llibre del Ordre de Caballería. En realidad la presentación obedece a mi interés reciente en Jules, que se ha manifestado en la publicación de tres libros: la edición de su libro de la Orden de Caballería, la edición del De Homine, con su traducción al español, el primero también con su traducción al inglés, y la muy recentísima edición de la Vita Coetánea, o la Vida Coetánea, Contemporary Life, que está a punto de publicarse en John Benjamins, dentro de la serie Ibitra. Una de las cosas que me resulta de particular interés en el caso de Jules es el modo como el filósofo se presenta o se autopresenta ante su público y su audiencia. Si cogemos dos de sus obras representativas, en este caso el libro de la Orden de Caballería, escrita a comienzos de su producción, y la Vida Coetánea, escrita a finales de la misma, hacia 1311, me parece que es fácil percibir un modelo hagiográfico que subyace a ambas. Y entiendo este modelo hagiográfico de una manera bastante lato sensu, de una manera bastante amplia. Es claro para mí que Jules intenta presentarse a los ojos de la audiencia con la categoría de figura elegida por Dios. Pero en fin, doy paso a la presentación. La Vida Coetánea, fue redactada en 1311, en vísperas del Concilio de Viena. En ella, Jules dicta a unos monjes, amigos suyos, según nos dice él, en París, en un convento de París, una narrativa autobiográfica sobre su vida. Esta obra, La Vida Coetánea, tal como nos ha llegado, obedece, creo que, a un plan elaborado de defensa o de justificación, de autojustificación de su vida, como guía planificada por Dios para la enseñanza de la doctrina cristiana a los infieles. A través de esta obra, lo que el autor busca en particular es que las autoridades eclesiásticas y civiles presentes en el concilio funden y apoyen su proyecto. Para ello, la narrativa de la Vita se articula alrededor del motivo de la transformación paulina, lo que el autor denomina conversión a la penitencia, que Jules experimenta cuando recibe, como es sabido por todos, una serie de visiones de Cristo crucificado que le hacen recorrer en su andadura vital, según él nos presenta en su obra, una serie de pasos prefigurados o tipológicos, y que coinciden con las figuras del pecador, el peregrino, el ermitaño, el maestro, el predicador y el caballero espiritual. También es sabido que Jules abandona el siglo, abandona su vida caballeresca de cortesano, inicia un periodo de 9 años de estudio y de peregrinaciones, que recibe como don o como visión un arte, su ars, y que asume como propósito vital, como si se tratara de un mandamiento divino, la predicación con dicho instrumento de la palabra de Dios a los infieles, tarea a la que va a dedicar su vida a partir de entonces. El segundo libro del que quería hablar, el libro del Ordre de Caballería, el libro de la Orden de Caballería, fue escrito a comienzos de su carrera, hacia 1274-1276, según la crítica. Esta obra inserta dentro de lo que es el modelo de la literatura caballeresca de la época, lo que nos narra es el viaje de un caballero novel a una especie de prado, de bosque, de floresta, también un lugar prototípico, donde se encuentra con un ermitaño, un antiguo caballero que ya se ha retirado, que ya se ha jubilado, y que le entrega un libro, un ars, que él mismo, este mismo caballero jubilado, ha escrito, y en donde se contiene el secreto de la caballería. Es una especie de aplicación del ars filosófico al propósito de la explicación de la orden de caballería. Este ermitaño maestro, que se encuentra en el prado, bosque o floresta, por supuesto que no es otro que una especie de alter ego del mismo Jules. Volviendo a la Vita,
La Vita tiene para mí un claro componente verbal asociado a la categoría del logos bíblico. En esta obra, Jules pasa de cultivador, como nos dice en el primer párrafo, de vana cantilena et carmina, a ser un instrumento de ejecución de lo que se nos indica o de lo que se indica en la obra, haciendo referencia a San Marcos 16:15, la frase bíblica que aparece en el párrafo 35. Es decir, si vana cantilena et carmina da inicio al comienzo de la obra en su primer párrafo con este recuerdo claro al componente verbal de en qué consistía la vida de Jules en esta época anterior a la recepción de las visiones de Cristo. En el último párrafo también se vuelve a incidir en este contenido verbal de la actividad y de la vida de Jules mediante un recuerdo de la frase bíblica ite in mundum universum praedicare evangelium omni creatura. Andad por todo el mundo a predicar el evangelio a todas las criaturas. Como digo en mi edición, en la página 38, en los párrafos finales de la narrativa de la Vita, párrafos 35-45, el carácter verbal del mensaje que Jules intenta comunicar adopta un carácter muy relevante. Al comienzo de la sección nueva se nos recuerda San Marcos 16:15, la frase que acabo de mencionar, que es el mandato de Cristo a sus apóstoles una vez que han sido poseídos por esa especie de don de lenguas. De manera similar, al comienzo de la sección 11, al final del libro, se nos dice que los libros de Jules ya circulan o están diseminados por todo el mundo como si se hubiera producido una especie de cumplimiento del mandato que está presente en la frase bíblica. Divulgati quidem sunt libri sui per universum. La obra, la Vita, se puede... el libro de caballería, volviendo otra vez a la primera obra de la que quería hablar, ha sido catalogado, interpretado por la crítica, en especial por Noel Fallows, como una especie de sermón ad extra. Para este crítico es clarísimo el carácter homilético de la obra. Y en ella, según interpreto yo junto con otra serie de estudiosos, lo que se produce es una conexión muy clara entre los conceptos de caballería temporal y caballería espiritual. Como indico también en mi edición de esta obra, página 14, el libro de la orden de caballería parece una amplificación, un amplificatio del capítulo 112 del libro de contemplación en Dios, el libro de contemplación Deu, del que se toman incluso verbatim varios pasajes y expresiones. Aunque la mención de la caballería en el capítulo 112 de este libro parece que lo que refleja es una crítica clara de la orden de caballería en general, en el párrafo final de este capítulo, el 112, Jules establece o identifica de manera clara cuáles son los valores de la caballería real, o de lo que debería ser la caballería real frente a los malos caballeros, identificando a esta profesión como una que protege al hombre del mundo, de la carne y del demonio, mediante un proceso de armarle con las armas de la virtud. Jules dedica su pequeño tratado o manual doctrinal a la definición de lo que deben ser las tareas a las que se debe encomendar el caballero perfecto, es decir, a la definición de los valores morales y religiosos que uno debiera adscribir a la práctica de la caballería. De añadidura, también le interesa investigar cuáles son los aspectos religiosos y morales de la caballería, así como intentar reformar esta institución, según han defendido algunos críticos como Carreras y Artau o como Costa. Su intención es poner en uno los conceptos de iglesia y caballería y construir una ética personal basada en la fe cristiana. Volviendo, insistiendo otra vez en este libro, la imagen del viejo caballero que se retira a un prado, a un bosque, a reflexionar sobre el mundo, tiene unos tonos autobiográficos muy claros que se pueden comparar con la imagen de Jules como hombre anciano que aparece en su Vita. Y cito un párrafo de mi edición de esta obra en la página 2.
It came to happen that in a certain country a wise knight who had upheld his order of chivalry for a long time with the nobility and strength of his great courage, and whose knowledge and good fortune had preserved him in the honor of chivalry through wars, tournaments, assaults, and battles, decided to lead an eremitic life once he realized that his days were numbered and that because of old age he lacked natural strength to wield arms any longer. Thus he took leave of his possessions, which he bequeathed to his children, and made his abode in a great forest, abundant in water and fruit, forsaking this world, so that his body, frail because of old age, would not be an occasion for dishonoring him in those things where his wisdom and good fortune had brought him honor for so long. And so the knight reflected upon death and upon the transit from this world to the next, and he understood the everlasting sentence that he would eventually come to. En la Vita, el propósito vital de Jules queda definido como una militia que está guiada por las virtudes centrales del amor, la caristía y la ira justa, la justa ira, que son precisamente aquellas que en su libro de la Orden de Caballería indicaba que debían guiar al caballero en sus andanzas y aventuras. En el libro de la Orden de Caballería, y vuelvo a citar, mediante una combinación de retórica y de predicación, junto con lógica, y en un ejercicio de lo que Carreras y Artaud y Johnston llaman su escolasticismo popular, con su mezcla de exposición y moralización, Jules persuade al lector y al caballero que se está preparando para adoptar un modelo de caballería que sitúa su profesión en la parte más central de la estructura social y que hace que gire en torno a un concepto pragmático y simbólico de lucha o de certamen y de justicia moral. Situados, pues, al comienzo y al final de la vida de Jules y de la escritura del filósofo mallorquín, estas dos obras, el Llibre de l'Ordre de Caballería, 1274-76, y la Vita, 1311, reflejan ambos una perspectiva autobiográfica modelada en gran parte sobre el esquema de las narraciones hagiográficas. Jules ermitaño, Jules maestro y Jules peregrino dan paso en las dos obras a una figura central que es la de Jules predicador. Esta prédica se basa en la utilización de un ars, don divino, instrumento lógico retórico, cuyo descubrimiento marca un antes y un después en la vida del mallorquín. Como otros relatos hagiográficos, en estas dos obras abundan las estructuras binarias y tripartitas que insisten en la figura del santo como un elegido o como un instrumento de Dios.